Bendiciones para todos, hermanos. El actuar de un pueblo cuando escucha la orden de Dios. Esdras capítulo 1, versos 5 hasta el capítulo 2, versos 70. Pero vamos a estar leyendo solo del 5 al 11 en este espacio, por favor. Leamos, todos, por favor. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció como. Lean el 7 ustedes. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Lean ustedes. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los echó a la casa de Sebasar, como Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es santo tu nombre. Te damos gracias por el privilegio una vez más que nos das de venir a este lugar donde rendimos nuestras vidas a ti, rindiéndote culto como tú lo mereces. ¿Quién puede acercarse ante tu templo santo? ¿Quién puede acercarse ante un Dios poderoso y soberano? Solamente tú permites que a través de tu Hijo, por los méritos de Él, nos acercamos ante tu presencia. Hoy, Señor, nosotros queremos agradarte, queremos honrarte, queremos bendecirte. Pero, Señor, también queremos estar atentos en nuestros oídos y rogando que nos ayudes en nuestra debilidad para escuchar tu voz, para que tu palabra venga a nuestros corazones y nos bendigas. Los que somos creyentes, que podamos entender el privilegio de escucharte y poder no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Pero aquellos que no te conocen, dales el privilegio de venir en arrepentimiento. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, oramos, dándote gracias. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, qué privilegio tenemos al poder acercarnos una vez más a la palabra del Señor. Somos instruidos por ella. Los que venimos a este lugar, los que estamos viendo este video, muy seguramente podemos creer que la Biblia, la palabra de Dios, es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ser instruidos. Él es quien recibe la gloria cuando nosotros no solamente oímos su voz, sino que también la obedecemos. Así que gracia y paz para con cada uno de nosotros. Hermanos, en los años 70, 90 más o menos, en el departamento del Cauca, se sabe de una tierra muy rica en flora, fauna y minerales. Todo lo que se sembraba en esa tierra se obtenían las mejores cosechas. Pasado el tiempo, y su servidor vivió en esa tierra, recuerdo tanto que solamente a la edad de más o menos 4 o 5 años nos íbamos a cualquier, le llamamos a cualquier cafetal. Y cada cafetal que existía, como mínimo había ya sea un palo de caimo o un palo de guama o un palo de zapote o un palo de naranja. Y llegábamos llenos a la casa de haber comido buena fruta directamente del árbol. Pero pasó el tiempo y el narcotráfico invadió las tierras y las personas permitieron que su tierra, la tierra que yo le podría llamar una tierra que fluía leche y miel, en su mayoría empezaron a sembrarlas con cosas ilícitas.
con cultivos ilícitos. El tiempo pasó y las personas, escuchen esto hermanos, estaban llenos de dinero, de lujo, de camionetas, de comodidades. Empezaron a tener ya buenos celulares, empezaron a tener buenas casas, pero no tenían lo esencial que se requería en una tierra productiva: comida. La gente tenía mucho dinero y no podían entonces obtener lo esencial. Sus cafetales se convirtieron en cocaleras. Sus lugares donde cultivaban yuca, donde cultivaban plátano, donde cultivaban cosas preciosas, ya no lo tenían, porque prefirieron sembrar coca. Al llegar todas estas cosas, hermanos, privilegios, es decir, la gente decía, bueno, mandamos a traer comida. ¿Cuánto vale una libra de café? Una libra de café costaba nada, hermanos, el mejor café. Y ahora lo pagaban una libra 6,000, 10,000. Y como había plata, no había problema. ¿Saben una cosa? Cuando hay dinero de por medio, empezó a llegar también el alcohol, empezó a llegar el vicio y empezaron entonces también a llegar la guerra. Llegó la guerra con diferentes grupos armados, los cuales querían apoderarse de esa tierra olvidada por las autoridades, e hicieron que muchos, y puse en mi sermón, saliéramos de ahí. Mi papá y mi mamá tomaron como fuera la decisión de que sus hijos niños no se quedaran en el pueblo, porque su destino o sería ser raspachines, su destino sería ser parte de la guerrilla, su destino sería ser parte de las autodefensas, su destino sería ser parte de la delincuencia común. Y tuvimos que huir de nuestra tierra. Salimos. Otros hermanos, los que se quedaron, la mayoría, muchos se volvieron guerrilleros, otros paramilitares, otros ya murieron. Niños de la misma edad de nuestra época ya murieron. Así que hermanos, unos perdieron sus tierras, sus casas eran bombardeadas. Yo recuerdo una vez, llamé a mi papá y mi papá, mi hijo, ¿cómo está? Yo le digo, bien. ¿Y usted cómo está, papá? Me dice, bien. Y yo, ¿qué es lo que escucho? Dice, pues, mi hijo, en mi casa están cayendo cilindros, bombas, yo estoy acá metido debajo de una cama, pero estoy bien. Las balas de fusil están atravesando, tan fresco como él me decía, las balas están atravesando las paredes, pero estoy bien. No alcanzábamos a comprender eso. Muchos fuimos desplazados, hermanos. Las casas fueron destruidas. Al pasar el tiempo, algo de la autoridad empezó a tomar control, aunque hoy en día todavía siguen controlando las Fuerzas Armadas. Y algunos regresaron a recuperar lo que era suyo. Porque recuerdo tanto que una vez la guerrilla vio que el ejército estaba en el pueblo controlando y la policía, y por quererlo sacar, destruyeron casi un cuarto de pueblo. Desde un lugar empezaron a lanzar bombas y toda esa gente quedó sin casas y sin tierra. Pasó del tiempo, ellos regresaron, y yo quisiera preguntar cómo se sentirían esas personas al regresar. Donde obligatoriamente tuvieron que dejar su casita, donde obligatoriamente tuvieron que dejar sus tierras, sus gallinas, lo que tenían. Así como esta historia, hermanos, así está pasando en muchos lugares de Colombia. Muchos lugares en donde los grupos armados llegan, sobre todo por el tema del narcotráfico, y sacan desplazados a las familias que vienen en ese lugar. Hermanos, pero al igual que en Colombia, el pueblo de Israel, por causa de su pecado y en cumplimiento de la palabra de Dios, fueron desplazados y llevados cautivos a Babilonia. Y si usted estuvo conmigo, ¿cuántos años estuvieron desplazados? 70 años. Y se les ha permitido ahora regresar a su tierra. Ahí vimos en la enseñanza pasada.
seguimos estudiando, hermanos, este libro de manera expositiva. ¿Qué vimos en la enseñanza pasada? En la enseñanza pasada vimos una profecía de Dios. Dios dio una profecía, vimos el tiempo de esa profecía, vimos el propósito de esa profecía. El propósito era que le construyeran casa para Dios. Y el instrumento que Dios usa primeramente es un rey pagano, Ciro. Luego utilizan instrumentos internos y otros externos. Pero vimos no solamente la profecía de Dios, sino que vimos un mandato de Dios, del versículo 2 al 4 de Esdras capítulo 1. Vimos ese mandato, el que provisiona y da el mandato. Dios, dice Ciro, me ha dado todo lo que tengo y me ha dado una orden, que vaya y construya casa, que le edifique casa o un templo en Jerusalén que está en Judá. Y ahí Dios usó unos instrumentos internos. Cuando digo internos es que los que se identificaban ahora iban a construir casa, y unos externos que los que se quedaban decían, bueno, yo me quedo, pero ¿qué haría? Aporto para la obra. El día de hoy, mis hermanos, y continuando con nuestro estudio expositivo del libro de Esdras, me gustaría hablarles bajo el título El actuar de un pueblo. Escuchen esto: el actuar de un pueblo cuando escucha la orden de Dios. ¿Cuál es el título? ¿Cómo así? El pueblo ha escuchado la voz de Dios a través de Ciro, ha dado la orden. Pero ¿cuál fue el actuar? ¿Qué fue lo que hicieron? Aunque Dios ha usado un instrumento para proclamar su mensaje, que es Ciro, y para hacer cumplir su palabra proféticamente, es necesario que el pueblo actúe. Dios usa instrumentos en esta tierra para que pueda cumplirse su propósito. ¿Qué veremos en este texto? Pastor, yo no sé si entendí mal, pero usted nombró harto texto el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la sección que vamos a estudiar hoy? Esdras capítulo 1, verso 5, escuchen esto, a Esdras capítulo 2, verso 70. Pastor, ¿y todo eso lo vamos a ver hoy? Sí, lo vamos a ver porque nos da para darlo. Yo no puedo enseñar otra cosa. Bueno, esta sección tan grande, más de 81 versículos, vamos a tratarlos en dos secciones. Primero, la ejecución de la orden de Dios, eso va a ser lo primero. Y lo segundo, cautivos regresando a cumplir la orden de Dios. Dos puntos. Primero, la ejecución de la orden de Dios, que la vamos a ver desde el verso 5 al 11. Y los cautivos regresando a cumplir la orden de Dios, lo vamos a ver en el capítulo 2, que tiene 70 versículos. Muy bien, miremos la ejecución de la orden de Dios. Amados hermanos, acompáñenme al verso 3, por favor, de Esdras capítulo 1. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la orden? La ejecución de la orden de Dios. Miremos cuál era la orden. Verso 3, ¿qué dice? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con quién, con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, ¿y qué dice? Y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ¿qué dice? Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No voy a reiterar mucho porque lo vimos en la enseñanza pasada. Pero aquí vemos la orden. La orden es que Dios usa la voz de un rey llamado Ciro. Y Ciro le dice: quien haya entre ustedes, por favor, váyanse a Jerusalén. Y la orden que les doy es que ¿qué hagan? Construyan casa para Dios. Un templo para Dios. ¿El cual está en dónde? En Israel. Está en Israel, Él es Dios. Pero había otros, estos eran los instrumentos internos, lo vimos en la enseñanza pasada. Pero hay unos instrumentos externos. ¿Cuáles externos? Habían unos que querían o decidieron quedarse o eran vecinos de las ciudades allá en Babilonia. Decidieron quedarse en ese imperio. Y Dios, ¿qué les dice? De los que se queden, por favor, apoyen con ofrendas voluntarias. ¿Qué nos dice el texto, hermanos?
Ellos reciben esa orden y miremos la ejecución. Vayan al verso 5, por favor. ¿Con qué palabra empieza el verso 5? Entonces. Escuchen algo. Un ejemplo. Si yo digo, por favor, hagan esto. Y la persona dice, listo, voy. ¿Qué está haciendo? Obedeciendo la orden. Ellos han escuchado la voz de Dios. Ellos saben que deben ir a Jerusalén. Y ahora entonces, la palabra entonces aquí es un efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? La orden de Dios. ¿Cuál es el efecto? La ejecución que ellos tienen. Miren lo que dice. Entonces se levantaron primeros los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Segundo, los sacerdotes. Tercero, los levitas. Cuarto, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Para qué, hermanos? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está ¿en dónde? En Jerusalén. Aquí vemos la ejecución, hermanos. Había una orden de Dios y ellos la ejecutan. Apenas escuchan la orden de Dios, los primeros que se levantaron para ir a hacer la tarea de Dios, a ir a construir casa en Jerusalén, estaban en Babilonia y van a ir a Jerusalén a construir casa. Los primeros que se levantan son los jefes de familia. Jefes de familia. Los segundos que se levantan son los sacerdotes, los que estaban ahí en el templo, los levitas, los que sirven en el templo. Y dice, y todos aquellos cuyo espíritu despertó, ¿qué? Dios. Es decir, hermanos, hay una orden y en esa orden se levantan o van o ejecutan este tipo de personas. ¿Cuál? Los que de los hogares tenían autoridad, jefes de hogar. Segundo, los que tenían autoridad en el templo, los sacerdotes. Tercero, los que servían en el templo, los levitas. Y cuarto, aquellos que Dios puso en el corazón de ir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dios coloca en el corazón el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. Dios dice que pone en nosotros el querer como ¿qué? Como el hacer. Cuenta la historia que Pablo una vez estaba predicando, el apóstol Pablo, y Dios abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera el mensaje. Dios coloca, allá en Jerusalén no fue la excepción. Dios colocó el deseo en algunos. ¿Para qué, hermanos? Miren lo que dice el verso 5, la segunda parte. Para subir a edificar la casa de ¿quién? De Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermanos, me pregunto, ¿quién construirá casa para Dios? No son aquellos a quienes Dios ha transformado su corazón y aquellos que han entendido que Él nos ha dicho, vayan y hagan discípulos. De manera aplicativa, los judíos recibieron una orden de Dios y ellos fueron. Y si pensáramos en nosotros como iglesia hoy en día, ¿quiénes pueden hacer la obra de Dios? ¿No son aquellos quienes el Espíritu Santo les ha dicho, vayan y hagan la tarea? ¿Qué nos falta? Los instrumentos externos, es decir, los que creían, los que estaban en la visión, fueron a construir. Pero ¿quiénes más fueron? Vayan al verso 6 de Esdras 1, por favor. Esdras capítulo 1, verso 6. Mire, ¿qué dice? Y todos los que estaban en sus alrededores, ¿qué dice? Les ayudaron. ¿Con qué, hermanos? Con plata, oro, con bienes, ganado y con cosas ¿qué? Además de todo lo que se ofreció ¿qué? Voluntariamente. Recuerde que Ciro le dijo a los que se quedaron, ustedes no tienen opción, ustedes deben ayudar también. Ustedes no quieren participar de hacer la casa directamente allá en Jerusalén. Bueno, quédense. Pero ustedes deben aportar plata, oro, bienes, ganado y cosas preciosas. Y ellos también ejecutaron esa orden. Ellos también la ejecutaron. Los que se quedaron no fue opción. Aportaron, pero también ofrecieron ofrendas, ¿qué, hermanos? Voluntarias. Aportaron más. Ya vimos entonces, mis amados, los directamente implicados, los que tenían identidad con la orden de Dios en construir casa para Dios.
Los que estaban directamente implicados inmediatamente fueron. Pero ¿quién más aportó para que se cumpliera esa orden? Vayan por favor al verso 7. Vayan por favor al verso 7 de Esdras 1. ¿Qué dice? Y el rey Ciro. ¿Notan? Ciro no era un creyente. Ciro no era una persona que hiciera parte del pueblo de Israel. Pero Ciro entendió que el Creador le estaba dando una orden de ir a construir casa. ¿Y qué hace Ciro? Ve cómo su pueblo va, ve cómo los que se quedan aportan, pero él dice, ¿y yo qué? Miremos qué dice el verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Amados hermanos, si usted va a la Segunda de Reyes, tómelo como referencia, no lo vamos a leer. Si usted va como referencia a Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 13 en adelante, bajo el reinado de un hombre Joacim, se llama el Joacim, viene Nabucodonosor con su ejército, conquistan Jerusalén y él hace que los tesoros que hay en la casa de Dios sean llevados cautivos también a Babilonia. Bueno, allá estaban esos tesoros. ¿Qué hace Ciro? Ciro dice que vio en los tesoros de él y dice, ay, pero estos tesoros no son míos. Estos tesoros son de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Así que él los saca, ¿cierto? Miren el verso 8 de Esdras 1. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero. Él tiene un tesorero, los saca, el cual se los dio por cuenta, o después de sacarlos y contarlos, se los dio a un hombre llamado, ¿cómo, hermanos? Sesbazar, príncipe de Judá. Al parecer, hermanos, este Sesbazar es el mismo Zorobabel. Zorobabel era el líder religioso en ese tiempo. Así que, ¿qué hace Ciro? Ciro dice, oiga, en mi reino, en mis tesoros, hay un dinero, hay unos tesoros que no es mío. Así que lo voy a sacar, porque cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, se los llevó cautivos, así que por favor llévense. Tesorero, por favor, entregue al líder de los judíos para que se lo lleven para allá. Vayan conmigo, por favor, al verso 9. Y esta es la cuenta de ellos. Miren lo que tenían. 30 tazones de ¿qué? De oro. 1000 tazones de plata. 29 cuchillos. 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. En pocas palabras, había harto tesoro. Solamente cuánto cuestan esos tazones de oro. Así que Ciro dice, yo quiero aportar, escuchen esto, yo quiero aportar lo que no es mío. Llévenselo, por favor, cuéntenlo bien y llévenselo. Pero miren lo que dice. Todos los utensilios de oro y de plata eran ¿cuánto? 5.400. ¿Qué se hizo con lo que dio el rey Ciro? Miren lo que dice. Todos los hizo llevar, Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia. ¿A dónde? A Jerusalén. Lo que está diciendo el rey Ciro es, esto no me pertenece, llévense, es mi aporte, por favor, llévenlo. Yo quiero colaborar con esto. Amados hermanos, cuando la iglesia entendió que construía casa para Dios, mire lo que hacían. Por favor, vayan a Hechos capítulo 4, verso 32. Esto fue lo que pasó en Jerusalén. En Jerusalén pasó que ellos entendieron que estaban esclavos, ellos entendieron que estaban en Babilonia, reciben la orden de Ciro y Ciro da la orden y ellos se van con los tesoros. Pero mire lo que pasó en Jerusalén, hermanos. Ya la iglesia del Señor, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estoy en Hechos 4:32. Y ninguno decía que, hermanos, ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en qué, en común. Y con gran poder, ¿qué dice? Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos, ¿qué dice? Ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y mire lo que dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire, aquí vemos un reflejo de lo que pasó también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dio la orden de ir a construir casa. ¿Quiénes fueron a construir esa casa? Aquellos que fueron esclavos, pero que se les dio la libertad de ir a construir, dijeron vamos. Los que se quedaron aportaron, y aún el rey aportó. ¿Qué vemos en la iglesia? En la iglesia del Señor hay una casa por construir, que es la misma iglesia, y dice que entre ellos no había ningún necesitado, porque todas las cosas las tenían ¿en qué? En común. ¿Y por qué la tenían en común? Tanto así que si veían algún necesitado, vendían lo que tenían y todos lo repartían. Allá dice que todos lo pusieron a los pies del gobernador para que lo administrara. Acá dice que lo pusieron a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Y ellos administraban eso. No había ningún necesitado. ¿Qué comparación? Así que en la ejecución de la orden de Dios participaron los implicados, los vecinos, el rey. En pocas palabras, Dios cumple su palabra. Miremos ahora el segundo punto. Primer punto, dijimos la ejecución de la orden de Dios. Pero miremos como segundo punto, cautivos regresando a cumplir la orden de Dios. Cautivos regresando a cumplir la orden de Dios. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. 70 versículos donde nos narra persona por persona quienes regresaron a cumplir la orden. Hermanos, aquí vemos el primer grupo que regresó a Jerusalén. Más o menos hay 50,000 personas regresando. Estaban cautivos, y si usted cuenta a los que regresaron en el capítulo 2 de Esdras, hay más o menos 50,000 personas regresando. En esta sección el autor se toma la tarea de dar nombres específicos de los que regresaron. Por eso el capítulo 2 a veces es como muy harto de leer, porque son nombres, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí hicieron la tarea de leer el capítulo 2? Muy bien, una persona, 2 personas, varias personas. Hermanos, estamos leyendo para poder venir acá. Miren lo que dice Esdras capítulo 2, verso 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Miren, 70 años antes, voy a poner el ejemplo, algunos eran bebés, otros eran niños, otros eran preadolescentes, otros eran jóvenes, otros a lo mejor ya eran adultos. Pero 70 años después se les da el privilegio de regresar a Jerusalén. 70 años después. Voy a poner el ejemplo de lo que estamos viviendo en Colombia. En Colombia, muchos de los que vivimos, en medio de ellos hay muchos que nacionalidad venezolanos. Piensen que en Venezuela no sabemos cuánto tiempo va a durar el régimen en Venezuela. No sabemos cuánto tiempo Venezuela está como esté. Ya han pasado más o menos unos 4 o 5 años, aunque que empezaron a migrar ya costando. Pero eso venía desde antes, desde Hugo Chávez, ahorita está Maduro, ¿cierto? Que a propósito, como está el país, pues muchos dicen yo prefiero desde acá ganar algunos pesitos y mandar allá para que medio coman. Hermanos, algunos muchas veces aquí en Colombia nos quejamos de que no tenemos para comprar una libra de arroz, porque no tenemos para el diario. Muchos venezolanos compran una libra de arroz al mes. Y esa libra de arroz tiene que alcanzarles para un mes. Muchos dicen que trabajan todo un mes para comprar una cubeta de huevos. Todo un mes para comprar una cubeta de huevos. Difícil eso. ¿Cuánto va a durar ese régimen? No sabemos, pero pensemos que de repente llegue al país, oramos por eso, que al país llegue un buen presidente
active la economía y que muchos venezolanos digan: colombiano, muchas gracias por todo lo que tú me has servido, por todo lo que me has ayudado, pero yo voy a regresar a mi tierra, que ya puedo ir a producir allá. Es lo que está pasando. Un venezolano va a entender eso. Solamente aquí en Colombia, yo soy de Cali, yo de Cali me vine por temas del narcotráfico y de cosas de esas. Yo vine a Bogotá, yo no soy de Bogotá. ¿Cuántos de ustedes aquí son de otros departamentos y están en un lugar porque tuvieron que huir o lo que sea? Es lo que está pasando. Pero Nehemías nos está dando claridad que los que regresaron, vayan al verso 1 una vez más, léalo con detenimiento. Estos son los hijos de la provincia que subieron del, ¿qué, hermanos? Cautiverio. Mire lo que dice: de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado, ¿qué? Cautivos. Es decir, que muchos de estos nombres que tú vas a ver aquí fueron gente que había sido esclava en Babilonia y ahora tenían el privilegio de regresar. Bueno, no nos vamos a detener a leer, pero les voy a dar al menos datos importantes de estos 70 versículos. Nombra una lista y en esa lista es la misma que usted va a encontrar en el Nehemías capítulo 7. En el capítulo 2, verso 2, nos nombra los jefes que regresaron. Me gustaría esos jefes y nombrarles. Mire lo que dice: los cuales vinieron con quién, hermanos? Zorobabel, Jesúa, Nehemías. Este Nehemías es diferente al libro de Nehemías. Seraías, Relaías, Mardoqueo. Este Mardoqueo es diferente al del libro de Esther también. Bilsán, Mispar, Bai, Recún, Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Preciosos nombres para futuros hijos. Preciosos. Aquí nombra un grupo que son los jefes. Pero hermanos, desde el capítulo 2, verso 3 hasta el verso 35, usted que está tomando nota, todo ese listado va a nombrar el pueblo. Primero nombró los jefes, ahora va a nombrar ¿a quiénes? Al pueblo. Va a colocar ahí los hijos de Paro, 2172, los hijos de... y así hasta el verso ¿qué? 35. Vayan conmigo por favor, verso 36. ¿Qué dice? Los sacerdotes. Desde el verso 36 al verso 39 va a nombrar los sacerdotes que regresaron. Verso 36 al verso 39, ahí va a nombrar los sacerdotes. El verso 40, ¿a quién nombra? Los levitas. Pastor, ¿quiénes son los levitas? Son los que sirven en el templo. Estos no son los que levitan servir. Hay algunos que levitan servir, ¿cierto? Son levitas. ¿Sí? Levita hacer esto, levita hacer lo otro, levita. No, los levitas aquí eran los que servían, ¿cierto? Hay que hacer esto. No, levitan siempre. Levitan y levitan a todo eso. Bueno, el pueblo, los jefes, los sacerdotes y aquí están los levitas. Verso 41. ¿Quiénes están, hermanos? Bueno, iban a construir un templo. ¿Qué se necesita en un templo? Gente que cante, que adore al Señor. Los cantores, los hijos de Asaf. Usted va a encontrar en el libro de los Salmos un hombre llamado Asaf, que era un cantor que Dios le había dado, un adorador, le había dado el privilegio de cantar. Los hijos de Asaf. Verso 42, ¿quiénes más regresaron? Los porteros. Vean, necesitamos gente que ayude en la puerta, ¿cierto? En el templo. Los porteros. Pero desde el verso 43 al verso 54, mire lo que dice el verso 43. Los sirvientes del templo. ¿Sí? Cosas especiales o específicas del templo. Versos 55 al 58. Mire lo que dice el 55. Los hijos de los siervos de Salomón. Y los nombra ahí. Ahí están. Desde el verso 59 al 62, los que no pudieron demostrar la casa de sus padres. Quiero detenerme un poquito aquí, hermanos. Desde el verso 59, Esdras se toma la tarea de escribir que los que regresaron
el verso 59 dice, estos fueron, lean conmigo el verso 59, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Hazar, Kerub, Adán y Med, que no, y subraya esto, ¿qué dice? Que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. En pocas palabras, si usted está atento, ¿cuántas personas estaban regresando de Babilonia a Jerusalén? ¿Cuántos? Como 50,000 personas, dije al comienzo. 50,000 personas. Pero esas 50,000 personas, Esdras nombra un grupo de personas, escuchen esto, Esdras nombra un grupo de personas que ellos no pudieron demostrar si eran judíos. No pudieron demostrar. Así que hermanos, miren lo que dice el verso 62. Estos buscaron su registro de genealogías y ¿qué dice? Y no fue hallado y fueron ¿qué? Excluidos del sacerdocio. Como no puedes demostrar que eres parte de la familia sacerdotal, pues no puedes estar aquí. ¿Qué se hizo con los que no demostraron sus casas paternas? Vayan al verso 63, por favor. ¿Qué se hizo con ellos? Ellos dijeron, oiga, yo también quiero ir a construir casa para Dios, quiero servir, quiero hacer parte de este proyecto. Bueno, ¿usted de quién es hijo? Pues no sé. No pudieron demostrar. ¿Qué se hizo con ellos? Verso 63. El gobernador, ¿qué les dijo? Que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. En pocas palabras, el Urim y el Tumim eran unas piedritas como planas donde se determinaba la voluntad de Dios. ¿Cuánto sumó entonces la cantidad total de la congregación? Vayan conmigo al verso 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de ¿cuántas personas? 42,370. Pero usted no me dijo 50,000 personas. Bueno, miremos el verso 65. Sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran ¿qué? 7,337. Y tenían 200 cantores. Sume eso y le da más o menos 50,000 personas. Así que hermanos, aquí hubo personas que no pudieron demostrar su linaje y le dijeron, usted no puede comer de las cosas sagradas antes de consultar la voluntad de Dios a ver si usted hace parte de la familia. Elementos adicionales para contabilizar, verso 66. Sus caballos eran tantos, sus mulas, dice, eran tantos, verso 67, sus camellos tantos. Y verso 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, mira lo que dice, ¿hicieron qué? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. Verso 69, según sus fuerzas, dice, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100,000 túnicas, ¿qué? Sacerdotales. ¿Qué pasó con todos ellos, hermanos? ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Qué pasó con todo lo que los regresaron? ¿Qué pasó con todos aquellos con todo lo que llevaron? Bueno, con los que no pudieron demostrar casa paterna, dijeron, un momentico, ustedes esperen la voluntad de Dios a ver si pueden comer. Ustedes no pueden participar de las cosas sagradas hasta que Dios no diga que ustedes pueden. Si ustedes no pueden demostrar que tienen un papá judío, por favor absténganse. Otros sí pueden hacer. ¿Qué pasó? Mira lo que dice el verso 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo. ¿En dónde? En sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué tipo de personas regresaron, hermano? Lo hemos visto en el capítulo 2. Los que demostraron ser parte del pueblo, jefes, el pueblo, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, los hijos de los siervos de Salomón. ¿Y quiénes más regresaron? Los que no demostraron ser parte del pueblo.
Yo quisiera hacer algo aquí aplicativo, tú que me ves por este video y tú que estás acá. Me gustaría preguntarte, ¿serás parte del pueblo de Dios? Dios ha dicho, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, vayan y hagan iglesia. Yo quiero preguntarte, ¿tú podrás demostrar que tu Padre es Dios? ¿Tú podrás demostrar que tu hermano es Jesucristo? Porque los judíos se les dijo, si tú no puedes demostrar tu casa paterna, abstente de servir, abstente de lo sagrado. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tenemos un Padre. Si tú quieres ser parte de sembrar la iglesia, de construir casa para Dios, pues yo quiero más adelante, cuando estemos en el capítulo 5, ellos dijeron, mire, nuestro Dios nos mandó, yo somos parte del pueblo. Ustedes no tienen parte ni arte en esto, por favor, absténganse. Pero, amados hermanos, yo quisiera preguntarte, tú que quieres ser parte de la obra de Dios, tú que quieres servir en la obra de Dios, ¿tú puedes demostrar que Dios es tu Padre? ¿Tú puedes demostrar que Jesucristo es tu hermano mayor? En la iglesia del Señor será importante nombrar a aquellos que han participado de la construcción de la casa para Dios, porque Esdras se toma la tarea de nombrar a aquellos que participaron. ¿Será importante para la iglesia? Tómelo como referencia 1 Corintios 3:8. Mire, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice Pablo a los Corintios. Es decir, amados hermanos, que Dios ha colocado personas, aquí unos hagan una cosa, otros otra dentro de la iglesia, pero cada uno será recompensado conforme a su ¿qué? Labor. Tome como referencia Colosenses 3:23. Mire lo que dice. Y todo lo que hagáis, háganlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Es decir, mi amado hermano, si tú estás siendo partícipe de construir casa para Dios, Dios tiene su recompensa para aquellos que sirven a Dios. Quiero concluir y aplicar. ¿Qué función estás cumpliendo dentro de la iglesia del Señor? ¿Qué función? Él ha hablado por su palabra y ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estoy preguntando, ¿estás construyendo casa para Él? Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Esto te escribo en 1 Timoteo 3:14. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Al igual que en el regreso del pueblo de Israel a su tierra, cuando estuvieron cautivos, Dios les había sacado de la cautividad del pecado, de la cautividad en que estaban. Dios nos ha sacado a nosotros de la cautividad del pecado para que sea parte de los que ayudan a seguir construyendo la casa para Dios. Pero escúchame, tú a lo mejor dirás, yo quiero ir a hacer la obra, pero a los judíos les pasó que hubo un grupito que no pudo demostrar que su casa paterna estaba. Yo quisiera preguntar, tú dices, pastor, yo quiero servir en la casa, pero es que usted no me deja. Bueno, no soy yo. Porque si tú eres hijo de Dios y demuestras ser hijo de Dios, ¿cierto? Ya simplemente no es el pastor quien te dice haz o no hagas. Es Dios mismo que te dice, es tu obligación construir casa para Dios. Los hijos de Dios somos los que servimos dentro de la casa de Dios y participamos de sus cosas. Ahora, amado hermano, en el libro de la vida, y con esto termino, en el cielo van a estar escritos nuestros nombres. Aquellos que hemos participado de construir la casa para Dios. Yo quisiera preguntar, quisiera que en ese libro esté escrito. Aquellos que están escritos en el libro de la vida, aquellos que están escritos de que fueron parte. Si solo hiciéramos la tarea aquí,
dijéramos, vea, yo fui parte de que esta persona llegara a Cristo. Ya estás escrito. Pero si a lo mejor tú dices, no, pastor, yo todavía no puedo demostrar que Dios es mi Padre. Pues la Biblia dice, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, hablando del Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Puedes creer tú en Dios, puedes creer que en Cristo tú puedes ahora ser parte de ser hijo de Dios. Genuinamente podrás decirle de tu corazón, Señor, tú me has sacado de la esclavitud del pecado, tú me has sacado de eso que el enemigo me tenía cautivo. Ahora tú me dices que construya casa, quiero ser parte de esa casa, pero primero necesito a Cristo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Oremos al Señor. Padre, hemos visto cómo tu pueblo ejecutó la orden que tú diste. Dice tu palabra, entonces se levantaron y fueron. Solo tus hijos podemos entender que tú nos has mandado a construir casa para ti. Y la casa hemos dicho que es tu iglesia. Y muchos de ellos fueron nombrados. Muchos de ellos fueron ahí escritos para que entendieran que realmente su participación fue válida. Ayúdanos, Señor, a que podamos construir casa para ti. Pero si tú dices, yo no podría hoy demostrar que soy hijo de Dios, dile, Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero reconocer que Cristo me ha salvado y me ha perdonado. Y que ahora cuando me pregunten puedo decir, Él es mi Señor y mi Salvador. Y es por Él a quien doy toda la gloria y la honra. Gracias por escucharnos y por bendecirnos con tu palabra. Haznos parte de la obra que tú quieres construir sobre esta tierra para ir a disfrutar una eternidad contigo. Y que el día que nos llames a cuentas, el día que tú digas que vas a recompensar a cada uno, que yo pueda decir, Señor, lo he hecho de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de ti voy a recibir la recompensa de la herencia, porque es a Cristo a quien sirvo. Dios mío, tú vas a recompensar a cada uno conforme a la labor que hemos hecho. Ayúdanos a entenderlo, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.